Corrí la vida entera sin que me detuviera mis pies a la carrera y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté de huir y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, yeah, sin merecer me abrazaste, yeah. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Proverbios. Y antes de comenzar, quiero orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Y ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te doy todas las gracias, Señor, por este día que nos diste. Sabemos que cada día es un regalo de parte de ti, Señor, y te damos gracias por eso. En este momento, Señor, te pido que me uses en este momento. Cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y cada persona que esté escuchando, que podrán abrir sus corazones y sus mentes para recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Y que podrán no solamente recibir tu mensaje, pero entenderlo y adaptarlo a sus vidas diarias para ser mejores discípulos para ti, Señor. Gracias por todo, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar a otro estudio bíblico. Y como les he dicho, yo soy Samuel Báez. Y hoy vamos a hablar sobre el libro del Proverbios. Proverbios es uno de mis favoritos libros de la Biblia. Lo uso frecuentemente cuando necesito algo para ayudarme en una circunstancia o siento que si siento como un desánimo o algo así. Proverbios, hay mucha palabra de Dios ahí que me ayuda para como sugerencias y cómo vivir la vida, y hay demasiada buena palabra y todo viene de parte de Dios. Y pues para comenzar, primeramente quiero leer una porción del libro de Proverbios, comenzando en el capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Y yo voy a leer del Reina Valera 1960. Si tú tienes otra traducción, está bueno, lo pueden usar, ¿verdad? Pero si no, pueden seguirme en la pantalla y lo voy a tener. Y como les digo, este es del Reina Valera 1960. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 1, comenzando del 1. Vamos a leer del 1 al 7. Y aquí nos dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Ahí vamos a parar. Ahora, antes que nos metamos a cualquier lectura, el estudio de hoy va a ser más sobre una, pues como diré, descripción general sobre el libro de Proverbios. No nos vamos a meter mucho sobre la escritura específica, a lo mejor nomás unas escrituras que vamos a ver, pero quiero ver más que todo por qué leemos
Proverbios? ¿Por qué es importante? ¿De dónde viene? ¿Cómo comenzó? ¿Quién lo escribió? Cosas así, detalles así. Pero en las semanas que viene me voy a meter a las escrituras de Proverbios. Así, ojalá que pueden sintonizar a esos programas también. Pero hoy me voy a enfocar sobre descripciones generales sobre Proverbios. Y pues primeramente, ya deben saber que los Proverbios son 31 capítulos, ¿verdad? Y la mayoría de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Salomón es el hijo de David. Y pues Salomón escribió la mayoría, se dice que escribió capítulos 1 al 29. Y en el capítulo 30 se dice que está escrito por Agur y el 31 por el rey Lemuel. Pero muchos creen que el rey Lemuel es Salomón, pero no están seguros por eso y pues por mientras vamos a decir que fue el rey Lemuel que escribió el capítulo 31, pero la mayoría fue por el rey Salomón. El tiempo que fue escrito estos libros fue del 971 al 931 BC, ¿okay? Antes de Cristo. Esa fue la vida más o menos cuando vivió Salomón. Él dice que murió en el 931 BC. Y que es el tiempo antes de Cristo. Entonces durante ese tiempo esta escritura fue escrito. Y este libro es uno de los 5 libros de poetry, libros de sabiduría. Hay 5 libros de sabiduría en la Biblia. Si sabes las categorías de la Biblia, que son los libros de las leyes, los profetas, históricos. Una sección es libros poéticos o libros de sabiduría. Y esto es uno de esos libros. Son 5 total. Los otros 4 son el libro de Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Y esos 5 total, 3 de esos 5 fue escrito por el rey Salomón, que es Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Ahora, Proverbios comenzó en verdad cuando Salomón pidió algo importante de parte de Dios. ¿Sabrá qué es que pidió? Pues quiero leer una sección de Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3. En el versículo 5 aquí nos dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Dios le estaba diciendo a Salomón que puede pedir a cualquier cosa que quiera. Cualquier cosa. Imagínate que Dios te diga eso. Lo que tú quieres, lo puedes tener. ¿Qué quieres, verdad? ¿Qué dirás tú? Pues, ¿cómo respondió Salomón? Pues quiero brincar al versículo 9 al 15. Aquí nos dice, y esta es la respuesta de Salomón. Aquí dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido
antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te ha dado las cosas que no pediste, que es riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Ahí podemos parar. Salomón pidió sabiduría y le agradó al Señor eso. En vez de pedir riquezas o más larga vida o cualquier otra cosa material, él simplemente pidió sabiduría cómo gobernar su área, su pueblo. Y le agradó mucho al Señor eso. Y no solamente le dio sabiduría, pero también le dio riqueza. Entonces, él siendo sabio, no simplemente sabio, pero uno de los más sabios personas del mundo, es donde llegó a estos proverbios. Porque si lees primero de Reyes, capítulo 4, nos dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios y más de 1,000 cantos. Y dentro de esto viene el libro de Proverbios y también del Cántares. Y por eso ahí comenzó los proverbios. Si Salomón nunca hubiera pedido ser sabio, entonces a lo mejor nunca sería sabio. Si él simplemente pidiera riquezas o algo así, quién sabe qué pasaría. Pero simplemente porque él pidió la sabiduría, Dios le dio eso y también le dio riquezas y mucho más cosas. Y fue increíble eso. Ahora preguntando, ¿por qué es importante Proverbios? ¿Por qué es importante leerlo, estudiarlo, saberlo ahí, verdad? ¿Por qué estamos hablando de eso hoy en día? Pues primeramente Proverbios hace una cosa que ningún otro ningún otro libro en la Biblia hace. Y eso es que Proverbios logra algo que, compila numerosas instrucciones cortas para vivir una vida efectiva en la tierra. Entonces hay instrucciones ahí para que puedas aplicar en tu diaria. Porque si miras la mayoría de otras secciones de la Biblia, son libros históricos, ¿verdad? De leyes que debemos hacer. Claro, hay mandamientos, pero en esos aspectos no nos dice exactamente cómo aplicarlos en diferentes situaciones. Por ejemplo, si hay un mandamiento, amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ok, está bueno, pero ¿cómo podemos aplicar amando al Señor cuando yo estoy en el trabajo? O así cuando yo estoy en casa, con familia. Pues en el libro de Proverbios hay diferentes circunstancias o instrucciones dependiendo de diferentes circunstancias que gente estén, ahí nos enseña. Es más específico, ¿verdad? Nos da más detalle. Y es algo que no ves en cualquier otro libro. Claro, es demasiado importante, especialmente en el Nuevo Testamento hoy en día, teniendo ese nuevo pacto, entendiendo lo que nos enseña Pablo en sus cartas y aplicarla esos en nuestras vidas. Hay que hacerlo, ¿verdad? Sin eso va a ser muy difícil aplicar porque sabemos que Jesús es la verdad. Pero Proverbios nos enseña cómo aplicar instrucciones para nuestra vida, pero todo comienza con
con temiendo al Jehová cuando nos dice en Proverbios 1:7. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso nos ayuda en nuestra vida diaria. Ahora, en Proverbios, hablando sobre Proverbios, la palabra proverbio simplemente significa una frase que nos da una instrucción o una sugerencia de cómo vivir la vida. Si quieres vivir la vida con más riqueza, haz esto. O si quieres vivir la vida más feliz, haz esto. Esos son proverbios. En la Biblia conocemos los proverbios, pero en el mundo también ha habido muchos proverbios antiguos que no son bíblicos. Y la diferencia entre los proverbios de Salomón contra otros proverbios antiguos que vienen como de filósofos o otras personas es que los proverbios de Salomón se basan a la sabiduría en el temor del Señor. Y es demasiado importante reconocer eso, que Salomón se basa sus proverbios de la sabiduría en el temor del Señor. Porque el incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida y la verdad, pero no tiene el conocimiento verdadero o definitivo hasta que un día agarra una relación con el Señor o reverencia con el Señor. Puede decir cosas sabias, puede decir qué bonito se oye eso, pero esas declaraciones acerca de la vida y la verdad no tiene el conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen el temor del Señor. Pero Salomón y sus proverbios sí lo tienen. Hay muchos diferentes antiguos proverbios que yo creo que has mirado, que has escuchado, que se oyen muy bien, ¿verdad? Pero todos esos no tienen fundamental algo que viene del verdadero, que viene de Dios, porque no vienen sobre el temor del Señor. Pero los proverbios de Salomón sí es así. Un ejemplo que tengo aquí es un proverbio que viene que es antiguo, que nos dice: si eres paciente en un momento de la ira, escaparás de 100 días de tristeza. Simplemente diciendo, si no te enojas y no actúas cuando te enojas, entonces los resultados o las consecuencias no van a venir, ¿verdad? Porque cuando uno se enoja, hay veces que haces algo que no debes hacer y puede causar demasiado problema en tu vida. Entonces, es buen consejo eso, siendo paciente en un momento de ira. Pero esta persona que escribió este proverbio no es una persona bíblico, no es una persona que fue fundamento sobre las cosas de Dios, pero lo que dice es algo que se acerca mucho de las cosas de Dios. Y me imagino que ni se dio cuenta, porque la Biblia nos dice claramente que los rápidos para escuchar y los lentos para enojarse son los gente que son sabios, ¿verdad? Podemos ver Santiago 1:19 que nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. También tenemos dos proverbios que podemos ver. Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:18 también dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Simplemente estos dos versículos nos enseñan que este proverbio que viene de alguien antiguo, que no es bíblico, es muy similar. Muchos pasajes, muchos proverbios que vienen que no son bíblicos,
si te das cuenta, se puede encontrar también en la Biblia, pero en otra manera. Pero estas personas normalmente no se dan cuenta de eso. Y es interesante también porque si uno dice, fíjase de este proverbio antiguo, como el que leí ahorita. Y si uno le dice a uno que no es cristiano o uno que no cree en Dios, va a decir, oye, qué bueno es esa palabra. La persona se ve que es muy sabio, ¿verdad? Se ve que sabe mucho. Pero si le digo un versículo y le digo es de la Biblia y le digo que es algo similar, dice, pues no hablas de mí de la Biblia. Yo no creo en Dios, ¿verdad? Fuera de mí, de las cosas de la Biblia. Y es simplemente porque saben que es de Dios y no quieren escuchar nada de Dios. Pero la cosa es que este proverbio que dice que está bueno es muy similar de las cosas que hemos visto de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia es la verdad y que las palabras que vienen de la vida, de la Biblia, es vida. Vida para nosotros es la palabra de Dios y es algo que vive hoy en día. Y es nomás interesante viendo eso. Entonces, es importante reconocer que los proverbios de Salomón se basan sobre el temor del Señor y por eso tienen vida. Por eso podemos ir a esos proverbios y basar nuestra vida a esos proverbios. Ahora, metiéndonos del versículo central del libro de Proverbios. Yo creo que todos saben esto. ¿Qué es si alguien le preguntara qué versículo del libro de Proverbios es el más importante? Yo creo que ya lo saben, pero lo voy a poner. Proverbios 1:7. Aquí nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El primer parte de ese versículo es el más importante aquí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí mero. Este temor que es reverencial es algo fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. El temor del Señor es un estado mental en el que las propias actitudes, voluntad, sentimientos, tus obras y tus metas se intercambian por las de Dios. Entonces lo que tú sientes, lo que tú quieres, dices, no, te lo doy, Señor, tú dame lo que tú quieres de mí, ¿verdad? Yo no quiero que mis obras se hacen, pero que mis deseos se hagan, pero tus deseos, ¿verdad? No que mis sentimientos vengan, pero tuyos, Señor. Es un intercambio, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Ahora, el temor del Señor. ¿Cómo es el temor del Señor y por qué esto es el principio de la sabiduría? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué llega a ser sabio uno simplemente por tener temor? Pues primeramente para entender esta frase hay que entender qué significa la palabra temor, ¿verdad? El temor puede tener 3 definiciones. Primeramente, terror, que yo creo todos son familiar con eso, que el terror es un sentido en una situación donde uno le da miedo, ¿verdad? Lo que sea, cualquier razón, uno le da miedo, ese es el terror. El segundo definición del temor sería el respeto. La forma en que un sirviente, por ejemplo, teme a su maestro y también que lo sirve fielmente. Entonces, un sirviente a su maestro. O también lo puede decir un estudiante a su maestro o un hijo a su papá o a su mamá. Es un respeto. También el otro definición, el tercero, sería reverencia y asombro. Y aquí se
se puede decir cuando una persona en presencia de la grandeza. Si has estado enfrente de alguien que tú piensas que es con mucho honor, ¿verdad? Normalmente en esta ocasión no dices nada, no sabes qué decir, nomás estás así con la boca abierta enfrente de esa persona diciendo wow, ¿verdad? Esa es una reverencia. Entonces, el temor del Señor es una combinación de esos tres. El terror, teniendo miedo, ¿por qué? Teniendo miedo y sobre el poder de Dios, sabiendo que Él te puede quitar la vida cuando Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene ese poder. Y Él tiene poder sobre castigarte, ¿verdad? Teniendo ese terror es bueno. Respeto, respetando a tu Dios, porque así como el sirviente a su maestro, nosotros siendo su creación, sabiendo quién es Dios, ¿verdad? Sabiendo de su poder, teniendo ese respeto sobre Él. Y la reverencia sobre Dios, porque sabemos que Él es santo. Si un día llegará el tiempo que una visión que ves que está Dios enfrente de ti, ¿qué harías? ¿Lo alabas? A lo mejor nomás te paras ahí sin decir nada porque qué bonito nomás simplemente estar en su presencia. Entonces esas cosas es temando al Señor, ese es el temor del Señor, teniendo esos sentidos a Él. Y también se puede definir así, la conciencia que continúa de nuestro amoroso Padre Celestial está observando y evaluando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿verdad? Es entendiendo que Dios es omnisciente, que significa que Él lo sabe todo. Puedes leer Salmos 1:39, 1 al 4. Aquí nos enseña que Dios sabe todo. Aquí dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y como Dios sabe todo, nosotros debemos reconocer eso. Y teniendo ese respeto sobre Él, esa reverencia, es el temor que nos llega a la sabiduría. ¿Y por qué nos llega la sabiduría? Porque el momento que tú reconoces que Él es todopoderoso, ¿a quién más vas a ir cuando tienes un problema? ¿A quién más vas a ir cuando quieres quieres sanidad? ¿O quieres palabra para vivir la vida? Vas a su palabra, reconoces que la Biblia es la palabra del Señor. ¿Cómo voy a saber cómo vivir la vida? Pues necesito que Dios me diga. Y Él me va a decir en su palabra. Si necesito sanidad, voy a llegar a Dios. Si necesito ayuda, voy a llegar a Dios. Si quiero simplemente compañía, voy a llegar a Dios. ¿Por qué no? Ese es el temor del Señor, ¿verdad? Reconociendo quién es Él. Y ahí viene la sabiduría. Ahora, si alguien vive sin este temor, ¿cómo se mirará esto? Normalmente estos son gente que no cree en Dios. También puede ser alguien que sí cree en el Señor, pero a lo mejor no se le ha prendido la luz, no se le ha caído el 20 que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero normalmente es alguien que no cree en el Señor. Entonces, ¿cómo se mirará una persona que vive sin el temor del Señor? Y con eso podemos leer Romanos 1, 21 al 22. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, esta es una descripción de las personas que tratan de obtener sabiduría mientras ignorando a Dios. Se vuelven necios a pesar de que pensaban que eran sabios. Hay muchas personas así, ¿verdad? Porque yo he visto muchas personas que sí saben mucho de la ciencia, del médico, pero no creen en Dios. Y hablan muchas cosas, pues se parece que es muy, inteligente. Pero te das cuenta cuando no reconocen que Dios es Señor, comienzan a decir cosas que simplemente son ridículos. Y ellos piensan que son sabios, pero así como dice la palabra, se vuelven necios, ¿verdad? Una de las personas más conocidos del mundo de ciencia es Stephen Hawking, que él se dice que es uno de los más inteligentes personas del mundo. Y él era un ateo, no creía en Dios. Y pues, aunque era muy inteligente, yo buscando y viendo muchas de sus enseñanzas, veía que era también muy lejos de sabio. Aunque era inteligente, era muy lejos del sabio, porque hablaba de cosas simplemente muy raras, porque no quiere que Dios existe y trata de explicar cómo comenzó el mundo y cosas así, cosas que se oyen muy raros, pero cuando usa cosas científicas y sabiendo que él es un hombre muy conocido, mucha gente no van a poner atención sobre esos dichos, lo que él dice, ¿verdad? Cuando dice que no hay Dios o cómo comenzó el mundo y cosas así, pero nomás pensando, nosotros llegamos aquí simplemente por un accidente o cosas así, no se oye muy racional, ¿verdad? No es algo que puedes decir, oh sí, pues así se oye muy bien, ¿verdad? Y no me quiero meter mucho en esto, pero ese es un ejemplo de alguien que se dicen sabios, pero se vuelven necios, ¿verdad? Puedes decir, esta persona es muy inteligente, pero es uno de los más uno de los más necios, ¿verdad? Del mundo también. Y es algo, pues, interesante, ¿verdad? Pero así nos enseña la palabra. Y así es verdad. Ahora, ya mero acabando esta enseñanza, la última pregunta que tengo es, estos proverbios que vemos, que leemos, la pregunta es, ¿estos son garantías de parte de Dios para nosotros? Porque la promesa recurre varias veces en el Proverbios que el sabio, que es la persona que obedece a Dios, vive más y prospera y experimenta gozo. Mientras que el necio, que son las personas que no obedecen a Dios, sufren vergüenza y la muerte. Vemos eso en varias partes del libro de Proverbios, ¿verdad? Y si vemos eso, dices, ok, entonces estos son garantías, pero te quiero decir claramente que estos no son promesas ni son garantías. ¿Ok? No son garantías que esto te va a pasar. Estos son cosas generales. Cuando Dios creó el mundo y creó a los seres humanos, tenía un plan y un diseño de todo. Y cuando uno sabio, que es alguien que obedece al Señor, generalmente el plan es que Él iba a ayudarlos y darle prosperidad y darle gozo. Pero
Lo que pasa es como estamos en un mundo dentro de pecado, no siempre va a ser así. Entonces, esto no son garantías. Podemos ver Salmos 73:3 que nos habla de eso. Aquí dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces aquí nos enseña un ejemplo de los impíos teniendo prosperidad. Pero en Proverbios nos dice que los impíos o los necios sufren vergüenza y muerte. Ellos no deben recibir gozo, no deben recibir bendición. Pero hay veces que así pasa, ¿verdad? Aquí Salmos 73:3 nos enseña eso. Aunque esto hay que reconocer que es temporal. Cuando Dios deja que el impío recibe una bendición aquí en la tierra, va a ser algo temporal. Puede ser por una razón u otra, solamente sabe Dios todo. Pero al final, si no cambia su vida, la persona, el impío o el necio, ellos van a llegar a la muerte, ¿verdad? Van a llegar a la oscuridad. Pero la persona sabio, el que obedece a Dios, es el que llega al final a la prosperidad. Otro ejemplo es Job. Sabemos de la vida de Job. Él ilustra que hay ocasiones en que el sabio es golpeado y le cae desastre y sufrimiento, ¿verdad? Entonces aquí son ejemplos que no siempre va a llegar buenos tiempos para tu vida, aunque eres sabio o obedeciendo al Señor, ¿verdad? No siempre va a haber prosperidad en tu vida o viviendo larga vida, porque cosas pasan. Estos son frases general. Normalmente sí va a pasar, pero no son garantías. Así, si algo te pasa, no dices, Señor, tú me dijiste, si yo te obedezco, que me vas a dar larga vida, pero ya me estoy muriendo, ¿qué está pasando aquí? No, lo que Dios sí promete, puede decir dos cosas que sí promete el Señor, es una vida eterna y un gozo eterno a los que creen y obedecen al Señor. Acuérdase, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si tú crees en Jesús, si tú crees en Dios, Él te dará vida eterna. ¿Okay? Eso sí te lo promete. Y teniendo gozo eterno también nos dice, puedes ver en Gálatas 5:22 cuando habla sobre el Espíritu. Los frutos del Espíritu, uno dice amor y gozo. Cuando uno viene al Señor, recibe el Espíritu Santo en su vida y recibe los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos es el gozo. Porque uno se da cuenta que cuando uno viviendo es para Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo. Sabemos que aquí vamos a vivir para Dios, que nos da gozo. Y si morimos, vamos a morir con más gozo, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y así siempre vamos a tener ese gozo. Ahora, entonces reconociendo eso, que estos no son garantías, estos proverbios, pero estos son cosas que nos ayudan. Úsalo. Es la sabiduría que Dios quiere que nosotros agarremos, ¿verdad? ¿Y cómo comienza la sabiduría? Con el temor del Señor. Amén. Y entonces, para concluir, si tú querías decir qué es esta enseñanza príncipe de Proverbios, pues es muy fácil, así como leemos Proverbios 1:7. La sabiduría, el principio de la sabiduría viene sobre el temor de Jehová. Y también es mejor ser sabio que rico.
si uno prefiere ser rico, se va a perder la sabiduría, ¿verdad? Simplemente queriendo ser rico más, ya se pierde la sabiduría. Pero cuando uno pide sabiduría, entonces eso te va a ayudar en vivir tu vida en la manera que Dios quiere. A veces cuando oramos, pedimos cosas específicas como sanidad, ¿verdad? Queremos sanidad sobre lo que nos duele. A lo mejor queremos sanidad en una relación que está quebrantado en tu vida. A lo mejor perdiste trabajo y estás teniendo problemas financieros y pides oración por eso. Y no es malo pedir oración, claro que no. Dios nos dice que el que pide recibe, ¿verdad? El que busca halla. Cuando tú pides algo en el nombre de Jesús, Él te lo dará. Pero hay veces que Dios quiere que paramos de pedir estas cosas y simplemente pedir sabiduría para saber cómo actuar en estas situaciones. Si tú has tenido un dolor en tu cuerpo por mucho tiempo y has pedido sanidad cada día, a lo mejor Dios quiere que hagas otra cosa. En vez de pedir sanidad, puedes pedir, Señor, ¿qué quieres que que yo haga por ti? ¿Qué puedo hacer en este día para agradarte? Dame sabiduría, Señor, para saber cómo ayudar mi situación, porque tú sabes que estoy con mucho dolor y ya no puedo. Esto ya me está acabando la vida. Siento demasiado depresión, algo así. Entonces, Señor, ayúdame a saber qué necesito hacer. Y en eso, pidiendo esa sabiduría, entonces Dios te puede decir como, búscame más. O habla con esta persona o cualquier cosa. Pidiendo sabiduría en vez de pidiendo la sanidad, hay veces que es lo que Dios quiere. Y como vimos con Salomón, con el rey Salomón, le agradó al Señor cuando él pidió sabiduría en vez de riqueza. Y a lo mejor con nosotros, Él quiere que nosotros en vez de pedir sanidad o ayuda, simplemente pedir sabiduría. Amén. Y ahí concluimos nuestro estudio. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todas las gracias, la honra y la gloria, Señor, en este momento, por dejarnos reunirnos por internet para dar este estudio que nos diste en este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das, Señor. En este momento te pido por cada hermano y hermana que nos está escuchando en este momento. Te pido que los ayudes, los bendigas grandemente en sus vidas, a sus familias, a sus hijos, a cada aspecto de sus vidas, en sus trabajos, en sus relaciones, en sus finanzas, Señor. Si alguien está con dolor en este momento, te pido que los ayudes, que los toques completamente para que estén sanos en este momento, Señor. Y gracias por sus vidas. Ayúdanos, Señor, para buscar más de tu sabiduría, Señor, para pedir tu sabiduría, para recibirlo, Señor, para saber cómo vivir mejor para ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, para cambiar nuestros deseos y para seguirte completamente a ti, Señor. Y nomás te doy gracias por todo, por tu ayuda, por tu amor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues gracias de nuevo por sintonizar a este estudio bíblico. Ojalá que pudieran aprender algo. Como les digo, las próximas semanas vamos a seguir en Proverbios. Vamos a meternos más a las palabras. Vamos a ver los versículos más comenzando, yo creo, en el 1, ¿verdad? Pero ojalá que puedan mirar esos también. Pero si les gustó este video, compártelo, mándalo a cualquier persona. Pueden dar un comentario también, ¿verdad? Y yo responderé. Y pues Dios los bendiga, tengan buen día y hasta la próxima. Ahí nos vemos.